Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante y, la verdad, cada vez más importante, la inteligencia colectiva. Hola. Sí, un concepto que oímos mucho últimamente. Exacto. Queremos explorar juntos qué es, cómo se organiza, cómo se puede, digamos, fomentar y, sobre todo, por qué es tan crucial si pensamos en futuros más sostenibles, más resilientes. Ujú. Y para guiarnos, vamos a apoyarnos en un capítulo académico reciente, Orchestrating Collective Intelligence, de Cubus, López Domínguez y Martín de Santos. La idea es, bueno, desgranarlo un poco. Sí, y yo creo que es importante empezar diciendo que esto de la inteligencia colectiva no es simplemente juntar a mucha gente y ya está, es más complejo. Claro, Implica cómo interactúan los grupos, que pueden ser muy distintos, humanos, animales, ecosistemas incluso, y cómo interactúan también con la tecnología, con las infraestructuras. Y una palabra clave del título, cómo se orquesta todo eso. orquestar, me gusta esa palabra. Sí, porque sugiere una guía, una armonización. El objetivo del texto, creo, es darnos un marco, un mapa conceptual que sea útil, no solo en la academia, sino para cualquiera que tenga que tomar decisiones o innovar frente a los líos que tenemos hoy en día. Pues empecemos por el principio, ¿no? La pregunta básica. ¿Por qué necesitamos hablar de esto ahora? ¿Por qué es tan relevante? En el capítulo hay una analogía biológica que me pareció, bueno, potentísima. La de las amebas. Esa. Las mixobacterias. Cuando el entorno es favorable, hay comida, humedad, cada una va a lo suyo. Como individuos. Como en un mercado libre, ¿no? Cada una buscando su beneficio, tal cual. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando las cosas se ponen feas, cuando escasean los recursos, el ambiente cambia. Hacen algo alucinante. Se juntan. Se agrupan, sí. Forman una especie de organismo multicelular temporal. Colaboran para sobrevivir, juntas. Pasan de la competición a la cooperación por pura necesidad. Ujú. Y yo pensaba, ¿no es una metáfora brutal de los desafíos que tenemos ahora? Mm. La crisis climática, las pandemias, problemas donde la solución individual, pues, como que no funciona. Totalmente de acuerdo. Es que encaja perfectamente con el momento actual. El capítulo habla de que vivimos en un interregno. Interregno. ¿Sí? Un periodo de transición, de discontinuidad. Los modelos antiguos ya no nos sirven del todo, pero los nuevos aún no están, digamos, afianzados. Y sitúan esta necesidad de inteligencia colectiva y sostenibilidad como la siguiente gran fase, después de las revoluciones industriales. Entiendo. Y esto conecta directamente con lo que llaman problemas retorcidos, o wicked problems en inglés. Suena complicado como mínimo. Lo son, lo son. Porque no son solo complicados, son complejos. Hay una diferencia importante. A ver, explícamela. Pues mira, un problema complicado podría ser, no sé, arrear un motor de avión o jugar al ajedrez. Hay muchas partes, sí, se necesita habilidad, conocimiento, pero, bueno, las reglas están claras, el entorno es más o menos predecible, hay soluciones, o un número limitado de ellas. Vale, requiere pericia, pero sabes a qué atenerte. Eso es. En cambio, un problema retorcido o complejo, como erradicar la pobreza, gestionar una pandemia o frenar el cambio climático, tiene varias capas que lo hacen distinto. El texto destaca 3 dimensiones clave. ¿Cuáles son? Primero, la cognitiva. Nadie, absolutamente nadie tiene toda la información ni la perspectiva completa. Necesitas juntar saberes de muchas disciplinas, muchas experiencias diferentes, solo para empezar a entender de qué va. Vale, diversidad de puntos de vista. Luego, la social. Aquí entra todo el mundo. Personas, empresas, gobiernos, ONGs, cada uno con sus intereses, a veces contrapuestos. Hay juegos de poder, conflictos, y necesitas coordinar a gente que a lo mejor no tiene ningunas ganas de coordinarse. Uf, eso suena a política en estado puro. Y lo es, en parte. Y la tercera dimensión es la temporal y especial. Las causas y los efectos están muy separados. Lo que haces hoy, aquí, quemando combustibles fósiles, tiene efectos dentro de décadas al otro lado del mundo. El ejemplo del plástico que ponen es clarísimo. Exacto. Usamos plástico por comodidad ahora, y años después tenemos microplásticos hasta en la sopa, literalmente. Y vete tú a saber a quién pedirle cuentas o cómo darle marcha atrás fácilmente. Es un lío tremendo. Y por eso, para estos problemas retorcidos, la inteligencia colectiva no es una opción, es una necesidad. Queda claro, sí. La escala del reto lo pide. Pero, aunque suene muy moderno,
La idea de que los grupos pueden ser más inteligentes que los individuos, eso tiene historia, ¿no? El capítulo lo menciona. Claro, claro. No hemos inventado la rueda ahora. Piensa en la democracia ateniense, en las asambleas, o en muchas culturas indígenas que basan sus decisiones importantes en el consenso del grupo, tras largas deliberaciones. Ya. Luego, en la Ilustración, filósofos como Rousseau hablaban de la voluntad general, que no era solo la suma de los deseos de cada uno, sino algo orientado al bien común. Y más tarde, sociólogos como Durkheim, con su idea de conciencia colectiva. O sea que la idea lleva tiempo rondando. Y entonces llegó Internet. Y lo puso todo patas arriba. Fue un cambio radical. Gente como Howard Reingold ya vio muy pronto el potencial de las redes para la acción colectiva. Y luego James Surowiecki popularizó la idea de la sabiduría de las multitudes. El libro famoso, ¿sí? Eso es, que decía que si un grupo cumple ciertas condiciones, diversidad, independencia de juicio, descentralización y una forma de agregar las opiniones, puede ser sorprendentemente inteligente, a veces más que los expertos individuales. Ejemplos como Wikipedia o el software libre son como la prueba viviente de eso, ¿no? Proyectos enormes hechos por miles de personas coordinándose. Totalmente. Eran impensables hace no tanto. Y hoy, a esa mezcla le sumamos la inteligencia artificial, el machine learning. Pueden analizar cantidades masivas de datos de esas interacciones colectivas, buscar patrones, ayudar a predecir. De hecho, el capítulo muestra que las áreas que más investigan hoy en inteligencia colectiva son ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas. La tecnología tira mucho, claro. Pero no toda la inspiración viene de ahí. La naturaleza sigue siendo una fuente increíble. El capítulo cuenta ejemplos que son, bueno, alucinantes. ¿Cómo cuáles? Lo de usar buitres con GPS en Perú para detectar vertederos ilegales. Simplemente veían dónde se juntaban los buitres y ¡zas! Ahí había un problema. ¡Qué bueno! O palomas con pequeños sensores en Londres para medir la contaminación del aire barrio por barrio. Es usar a los animales como sensores vivos. Es genial. Esa es la inspiración directa, digamos. Aprender de la naturaleza o incluso usarla como herramienta. Pero también hay otra inspiración, quizá más sutil, pero muy potente. Aprender cómo funciona la naturaleza. ¿Te refieres a los insectos sociales y eso? Exacto. La inteligencia de enjambre, o swarm intelligence. Estudiar cómo las hormigas, las abejas, las termitas consiguen hacer cosas colectivas asombrosas, como construir nidos complejísimos o encontrar la mejor fuente de comida sin que haya un jefe mandando. ¿Y cómo lo hacen? Porque parece magia. Pues uno de los mecanismos clave, y es fascinante, es la estigmergia. ¿Estig? ¿Qué? Estigmergia. Viene del griego. Estigma, marca, y ergon, acción. Es básicamente coordinación indirecta a través del entorno. A ver. Imagina las hormigas buscando comida. Cuando una encuentra algo bueno, no vuelve al nido gritando «¡He encontrado azúcar!». Lo que hace es dejar un rastro químico, una feromona, en el camino de vuelta. Ajá. Las otras hormigas, al salir, tienden a seguir los caminos que huelen más a feromona. Cuantas más hormigas pasan por un camino exitoso, más fuerte es el rastro. Y así, de forma indirecta, acaban encontrando la ruta más corta y eficiente. O sea, que el propio camino se convierte en la señal, como si dejaran notas en el ambiente para las demás. Exactamente. El entorno modificado actúa como una memoria compartida, como una pizarra. No necesitan hablar entre ellas ni tener un plan centralizado. Es coordinación descentralizada y emergente. Es increíblemente eficiente. A veces pienso que ojalá funcionáramos así en algunas reuniones. Ya te digo, qué bueno. Vale, entonces tenemos los colectivos vivos, humanos, naturaleza y la inspiración que nos dan. Pero el capítulo insiste mucho en el papel de las máquinas, los sistemas, las infraestructuras. ¿Cómo encaja la tecnología en todo esto? Es que es la otra pata fundamental hoy en día. Hablamos de inteligencia simbiótica. Simbiosis entre humano y máquina. Eso es. Y el capítulo hace bien en distinguir los términos, que a veces usamos un poco a la ligera. Una máquina es un dispositivo concreto. Un sensor, un ordenador, un móvil. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan para un fin. El software y el hardware de una plataforma online, por ejemplo. Y una infraestructura es la red de sistemas que da soporte a gran escala. Internet, la red eléctrica, las carreteras. Vale, máquina, sistema, infraestructura. ¿Y cómo potencian nuestra inteligencia colectiva? Pues de muchas maneras. Por un lado, amplifican nuestras capacidades individuales. Cálculo, memoria.
Pero sobre todo, facilitan las interacciones colectivas. Las máquinas pueden procesar datos a una escala que nosotros no podemos. La IA puede ayudar a encontrar patrones en esos datos. Claro. Los sistemas gestionan esas interacciones. Piensa en plataformas de crowdsourcing donde miles de personas aportan ideas, o herramientas online para debatir y tomar decisiones. Y la infraestructura, bueno, es la base que lo sostiene todo. La conectividad, los estándares, la energía. Ponme un ejemplo claro para que lo vea bien. El del tráfico que comentan es muy bueno. Piensa en los inicios del automóvil. Pocos coches, iban despacio, pero había muchísimos accidentes. Era un sistema, digamos, bastante tonto. Sí, Luego creamos sistemas más complejos. Carreteras mejor diseñadas, semáforos, normas de tráfico, señales, roles claros, conductor, peatón, policía. Resultado: muchísimo más tráfico, pero en proporción, muchos menos accidentes. La inteligencia del sistema de tráfico aumentó enormemente. vale. Veo cómo la coordinación y las reglas mejoran el conjunto. Y ahora estamos yendo un paso más allá, hacia sistemas donde los propios coches se comunican con la infraestructura y entre ellos, para optimizar el flujo, evitar atascos, aumentar la seguridad. Semáforos que se adaptan al tráfico real, avisos de peligros. Es otro nivel de inteligencia sistémica. Impresionante. Y de todas esas infraestructuras, ¿cuáles son las más importantes para la inteligencia colectiva? El texto menciona las físicas, claro, carreteras, puentes, redes eléctricas, y las lógicas, Internet, plataformas digitales, software, ciberseguridad. Pero pone un énfasis muy especial en algo que llama la infraestructura del conocimiento. Infraestructura del conocimiento. Suena importante. ¿Qué es exactamente? Pues se refiere a todo el entramado, recursos, personas, normas, procesos, tecnologías, que permite a un colectivo, ya sea una organización o una sociedad entera, crear, compartir, validar y usar el conocimiento de forma efectiva. O sea, no solo los ordenadores, sino todo lo que rodea al saber. Exacto. Incluye las universidades, los centros de investigación, sí, pero también las bibliotecas, las bases de datos abiertas, las plataformas de colaboración online, las políticas de ciencia abierta que facilitan compartir datos, las normas éticas sobre cómo usar la información e incluso la cultura que fomenta o dificulta compartir conocimiento. Es todo ese ecosistema. El capítulo describe un ciclo de interacción entre el conocimiento y la realidad. Observar, interpretar, agregar, sintetizar, juzgar, actuar y aprender. Para volver a empezar. ¿Dónde están los peligros en ese ciclo? Hay varios puntos delicados. Uno muy claro es quedarse atrapado en el pasado. Si entrenamos una IA solo con datos históricos, podemos estar repitiendo sesgos antiguos sin darnos cuenta. Ya. Otro es el exceso de racionalidad. A veces, la intuición, la emoción, la experiencia vivida, también son formas de inteligencia importantes que no podemos despreciar. También está el riesgo contrario: ahogarse en datos, la parálisis por análisis, no ser capaces de sintetizar y actuar. O no tener distancia para ver el panorama general. Eso es. Y ligado a la infraestructura del conocimiento, el texto menciona el movimiento abierto, Open Science, Open Innovation, y el principio FAIR para los datos. FAIR. Sí, son las siglas en inglés de Findable, encontrables, Accessible, accesibles, Interoperable, interoperables, y Reusable, reutilizables. La idea es que el conocimiento y los datos, sobre todo los financiados con fondos públicos, deberían ser lo más abiertos y fáciles de usar posible para que otros puedan construir sobre ellos. Es clave para la inteligencia colectiva. Que eso choca a veces con la propiedad intelectual y los modelos de negocio, ¿no? Claro, ahí está la tensión. Y también mencionan los movimientos participativos, como la ciencia ciudadana o la democracia participativa, como expresiones claras de inteligencia colectiva, aunque también tienen sus propios retos éticos y de cómo validar ese conocimiento. Vale, cambiando un poco de tema. Si la inteligencia colectiva es tan potente, ¿podemos medirla? ¿Hay algo así como un test de coeficiente intelectual para grupos? El texto habla de buscar un factor C. Sí, es como el santo grial para algunos investigadores. Igual que se habla de un factor G para la inteligencia general individual, buscan un factor C, de colectivo, para los grupos. ¿Y lo han encontrado? Pues es complicadísimo. Hay estudios interesantes en grupos pequeños cara a cara.
Y lo curioso es que parece que lo que más influye en el rendimiento del grupo no es tanto la inteligencia media de sus miembros. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Pues cosas como la sensibilidad social media del grupo, o sea, la capacidad de sus miembros para percibir las emociones de los demás, y que la conversación esté bien distribuida, que no la acaparen una o dos personas. ¡Qué interesante! La dinámica social pesa más que el CI individual. Parece que sí, en esos contextos. Pero de ahí a tener una medida única y fiable de inteligencia colectiva para sistemas grandes, complejos, con tecnología por medio, pues no hay consenso. Es un desafío enorme. Ya veo. De hecho, una visión alternativa que plantea el texto es pensar que en realidad toda inteligencia es en cierto modo colectiva, que la diferencia entre un individuo pensando solo y un grupo colaborando es más una cuestión de grado, de escala, de cómo fluye la información, que una diferencia cualitativa radical. Entiendo. Entonces, si medirla es tan difícil, ¿cómo la gestionamos? ¿Cómo la fomentamos? Usas mucho, y el capítulo también, la palabra orquestación. ¿Es lo mismo que organizar o que gobernar? No es exactamente lo mismo, aunque están relacionados. A ver, la organización suele referirse a algo más estático. Definir estructuras, roles, quién hace qué, las jerarquías. Piensa en un organigrama de una empresa. Vale, la estructura fija. La gobernanza es el marco más amplio. Las reglas del juego, la autoridad, la legitimidad, leyes, normativas, políticas formales. Las reglas formales. Exacto. Y la orquestación es más dinámica, más adaptativa. Se centra en el cómo conseguir que las diferentes partes, que pueden ser personas, equipos, máquinas, organizaciones distintas, trabajen juntas de forma fluida y eficaz. Especialmente cuando el entorno es complejo, cambia rápido y no hay una autoridad central clara que pueda simplemente dar órdenes. Como un director de orquesta, entonces. Esa es la metáfora. El director no toca todos los instrumentos, pero guía, marca el ritmo, sincroniza, ayuda a que cada sección aporte lo mejor de sí, para que el resultado conjunto sea bueno. Es un tipo de liderazgo más sutil, de facilitación, de persuasión, de crear las condiciones adecuadas. Me gusta. Es una gestión más fluida. Y para que esa orquesta suene bien, para que la inteligencia colectiva funcione, ¿qué principios hay que seguir? ¿Qué dice el capítulo? Pues, basándose en gente como Jeff Mulgan, identifica varios principios clave. Pero creo que lo más interesante no es solo la lista, sino ver que a menudo hay tensiones entre ellos. Hay que buscar equilibrios. A ver, cuéntame. Por ejemplo, dos muy importantes: autonomía y enfoque. Por un lado, necesitas que la gente, los nodos de la red, tengan autonomía. Libertad para pensar por sí mismos, para probar cosas nuevas, para discrepar. Eso evita el pensamiento único, el conformismo, y fomenta la creatividad. La chispa individual. Eso es. Pero por otro lado, necesitas un enfoque, un objetivo claro, compartido, una dirección. Si no, toda esa energía autónoma se puede dispersar y no llegar a nada concreto. El riesgo del caos creativo. Exacto. Demasiada autonomía sin rumbo lleva al caos. Demasiado enfoque sin espacio para la autonomía y la diversidad lleva al estancamiento, o a seguir todos juntos hacia el precipicio sin que nadie se atreva a decir nada. La orquestación está en encontrar ese punto justo que además va cambiando. Y la diversidad, que ya ha salido antes, supongo que es otro pilar. Fundamental. La diversidad de perspectivas, de habilidades, de experiencias, es el combustible. Sin ella, te quedas con puntos ciegos, repites los mismos errores. Permite ver el problema desde más ángulos y encontrar soluciones más robustas, más innovadoras. Pero también puede generar conflictos, ¿no? Claro, ese es el reto. Gestionar la diversidad para que sea productiva. Asegurar que todas esas voces diferentes puedan participar de verdad, en igualdad de condiciones, y que sus aportaciones se valoren. No es fácil crear ese espacio seguro y equitativo. Equilibrios por todas partes. ¿Algún otro principio clave? Sí, mencionan también la granularidad, que es la capacidad de ajustar el nivel de detalle de la información o de las tareas al contexto adecuado, ni ahogarse en detalles irrelevantes ni quedarse en generalidades inútiles. Encontrar el zoom correcto. Algo así. Y, por supuesto, el aprendizaje. La capacidad del sistema colectivo para monitorizar lo que hace, evaluar los resultados, adaptarse, mejorar, e incluso desaprender lo que ya no sirve. Y finalmente, la integración para la acción,
Que todo ese conocimiento y aprendizaje se traduzca en decisiones y acciones concretas, alineadas con los objetivos y valores. Parece un ciclo completo. Observar, pensar diverso, enfocar, actuar, aprender y vuelta a empezar. Eso es, y siempre buscando ese equilibrio dinámico entre las partes. Muy bien, pues volvamos al inicio. ¿Cómo aplicamos todo esto a esos grandes retos que decíamos, la sostenibilidad, la resiliencia? Aquí el capítulo hace una reflexión que me parece crucial. Dice que gran parte de la inteligencia colectiva que hemos desarrollado hasta ahora, sobre todo la que está ligada a la tecnología, a los mercados, a la gestión empresarial, es fundamentalmente reactiva. ¿Reactiva? ¿En qué sentido? En el sentido de que se centra en optimizar lo que ya existe, en resolver problemas una vez que han aparecido, mejorar la eficiencia de una fábrica, ganar más cuota de mercado, desarrollar un fármaco para una enfermedad que ya está ahí, gestionar una crisis cuando estalla. Es una inteligencia de apagar fuegos. Que es necesaria, claro. Necesaria, sí, pero insuficiente para los retos que tenemos. Para cosas como alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, o frenar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde, necesitamos otro tipo de inteligencia colectiva, una inteligencia proactiva. Que se anticipe. Exacto, una inteligencia que se haga constantemente la pregunta ¿y si? Que explore escenarios futuros, que sea capaz de detectar señales débiles de problemas que están empezando a surgir y que actúe antes de que se conviertan en crisis inmanejables. Que piense en prevenir, en diseñar sistemas intrínsecamente más sostenibles, no solo en arreglar los rotos. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué herramientas o conceptos nos ayudan? Bueno, en el ámbito de la sostenibilidad, el texto menciona marcos ya conocidos. El Triple Bottom Line, o triple balance, económico, social y ambiental. O los criterios ESG, que ahora están tan de moda en las inversiones, ambiental, social y de gobernanza. La idea básica es ir más allá del beneficio económico a corto plazo. Y mirar el impacto completo. Eso es. También mencionan el modelo de la economía del donut, de Kate Raworth, que me parece una imagen muy potente. Sí, la he oído nombrar. Imagina un donut. El agujero del centro representa las necesidades sociales básicas que todo el mundo debería tener cubiertas: comida, agua, salud, educación. El círculo exterior representa los límites ecológicos del planeta que no deberíamos sobrepasar: cambio climático, pérdida de biodiversidad. El espacio seguro y justo para la humanidad está en la masa del donut, entre la base social y el techo ecológico. Una guía visual muy clara. Y luego está el concepto de resiliencia. Que también se oye mucho ahora. Muchísimo. Se define básicamente como la capacidad de un sistema, sea una ciudad, un ecosistema, una comunidad, una organización, para aguantar golpes, para soportar perturbaciones o crisis sin venirse abajo del todo, manteniendo su identidad y su función esencial. Y recuperándose, supongo. Sí, recuperándose e idealmente aprendiendo y adaptándose para ser más fuerte la próxima vez. Implica tener cierta flexibilidad, redundancia, planes B, capacidad extra, poder reorganizarse rápido, tener buenos sistemas de alerta y respuesta. Pero, una pregunta. ¿Ser resiliente siempre es bueno? Porque a veces algo que no nos gusta nada puede ser muy resistente al cambio. Muy buena pregunta. Y el capítulo lo señala claramente. Una red criminal puede ser muy resiliente. Una dictadura puede ser muy resiliente. Una burocracia ineficiente puede ser muy resiliente. La resiliencia en sí misma no es ni buena ni mala. Depende de qué es lo que está siendo resiliente y para qué. Entiendo. Además, ser resiliente tiene costes. Mantener reservas por si acaso, diversificar las opciones en lugar de apostar todo a una carta, invertir en sistemas de seguridad o prevención. Todo eso puede parecer menos eficiente si solo miras el beneficio a corto plazo. Choca con la optimización máxima. Exacto. La resiliencia a menudo requiere sacrificar un poco de rendimiento óptimo en condiciones normales para asegurar la supervivencia o la funcionalidad cuando las cosas se tuercen. Y eso exige una visión a más largo plazo, pensar en la viabilidad del conjunto, no solo en maximizar la ganancia de una parte ahora mismo. Y a veces implica tomar decisiones difíciles sobre qué partes del sistema hay que proteger o incluso sacrificar para que el todo sobreviva. Entendido. Bueno, creo que hemos recorrido bastante camino. Si tuviéramos que quedarnos con la esencia,
Diríamos que la inteligencia colectiva es este fenómeno complejo, ¿no? Donde se mezclan personas, naturaleza, máquinas, sistemas, infraestructuras. Exacto. Una red de interacciones entre lo vivo y lo tecnológico soportada por infraestructuras físicas, lógicas y, muy importante, de conocimiento. Y que su orquestación, esa guía dinámica que busca equilibrios entre principios como la autonomía, el enfoque, la diversidad, el aprendizaje, es fundamental para que funcione bien. Sí, y es especialmente crítica si queremos usar esa inteligencia colectiva para abordar los grandes retos de la sostenibilidad y construir sistemas, sociedades, economías, ciudades que sean más resilientes a las crisis que, sabemos, van a seguir viniendo. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío ahora mismo para lograr eso? El capítulo apunta a varios, pero creo que el principal es la fragmentación. Estamos fragmentados por disciplinas científicas que no se hablan lo suficiente, por una hiperespecialización que nos hace perder la visión de conjunto. Los silos. Los silos, exacto. También por infraestructuras tanto físicas como digitales, que a veces arrastran inercias del pasado o incluso refuerzan desigualdades. El texto llega a usar el término apartheid infraestructural, que es muy fuerte, para señalar cómo algunas infraestructuras benefician a unos y marginan a otros. Impactante. Y a eso le sumas la sobrecarga de información y desinformación, que dificulta el juicio crítico, y los propios riesgos de una inteligencia artificial cada vez más potente pero que no siempre sabemos cómo guiar éticamente. El desafío es superar esa fragmentación y alinear todos esos elementos hacia objetivos comunes a largo plazo. Pues nos dejas con una reflexión importante para el final, ¿no? Una pregunta para quienes nos escuchan. En este mundo que tenemos, tan conectado en teoría, pero a la vez tan enfocado a menudo en optimizar cada trocito por separado y a corto plazo, ¿cómo podemos ir más allá? Simple financiarización de la cooperación, para fomentar una solidaridad global real. ¿Cómo orquestamos de verdad nuestra inteligencia colectiva para construir una resiliencia y una sostenibilidad que sean genuinas, que beneficien al conjunto del planeta y de la humanidad, y no solo a unos pocos? Ahí queda la pregunta. Una pregunta nada fácil, pero quizá la más importante que tenemos que hacernos ahora mismo.